Vecina, vea, le cuento que me inscribí en los talleres artesanales del municipio. Ahí me van a dar mi título en corte y confección en un año. En serio, vecina. ¿Y qué días va al centro de formación? Voy de lunes a viernes. Ahí los profesores y compañeros son muy amables y pacientes para que podamos aprender y luego tener nuestro propio negocio. En solo un año, vecina, ya tendrá su título. ¡Qué emoción! Le voy a decir a mi ñaña que tiene 16 años y que le gusta aprender para que vaya al centro de formación artesanal. Sí, vecina. Para aprender también hay talleres municipales en Tanicuchí, Pastocalle, Mulaló y Huaytacama. ¡Qué bueno, Besi! Gracias al municipio por esta oportunidad para crecer porque todo es gratis. Autorización número 3441. CNE, elecciones 2023. Mi bella querida provincia de Cotopaxi y a sus cantones, y de manera particular a la Tacunga, quiero agradecer profundamente por ese respaldo para mi gestión pública. Personas que han querido afectar mi honra, mi trabajo, a través de mentiras, engaños, falsedades. Yo no guardo el rencor, pero el reto del 2023 es que tenemos que todos juntar el esfuerzo para tener trabajo, salud, educación, alimentación, agua y seguridad. Ese es mi compromiso para trabajar juntos por la Tacunga y por Cotopaxi. Que los deseos de esta Navidad y el Año Nuevo que se cumpla en los 365 días del próximo año. Jorge Guamán Coronel. Hey tú, sí tú, escúchame. Para ti, tú que no terminaste el colegio. ¿Por qué te enamoraste de alguien? ¿O porque te casaste? ¿O tuviste que trabajar para sobrevivir? ¿O a lo mejor pensaste que el título no te iba a servir para nada? Pues sí, sí te sirve. Tranquilo, aún puedes empezar de nuevo y no importa que seas un adulto. El pasado ya no importa, importa el presente y tu futuro. Contamos con programa de bachillerato virtual a nivel nacional y con docentes altamente capacitados quienes te acompañarán en el proceso de estudios. En la Unidad Educativa PCI República de Argentina esperamos por ti. Bueno, buenas noches con toda la audiencia del Destornillador. Estamos aquí nuevamente ya en nuestra segunda entrevista. Ya se encuentra con nosotros Montserrat Jacome, quien es una psicóloga clínica, a quien le hemos invitado para hablar de algo que es muy importante, creemos nosotros que es muy importante, el tema de la salud mental en el Ecuador. Sobre todo por esos datos que les daba en días anteriores, en el hecho de que, de acuerdo a un estudio que se hizo a finales del año del año 2022, la población del Ecuador, o este estudio decía que los ecuatorianos, el 91%, si pensamos que el año 2023 va a ser peor, ¿sí? Es decir, si el estado del ánimo de los ecuatorianos está por los suelos. Una cosa interesante, me parece, de este estudio es que dice que estamos con el estado de ánimo incluso mucho menor que el estado de ánimo que nosotros teníamos en el año 2000, cuando hubo la dolarización en nuestro país y emigraron más de 2 millones de ecuatorianos hacia el exterior y las familias se desintegraron debido a la parte económica. Entonces, claro, en esto tiene mucho que ver el tema de la psicología y por eso le agradecemos a Montserrat por haber tenido esta diferencia de haber aceptado la invitación acá para conversar sobre esto, sobre la salud mental, que es algo que es importante y que yo sigo viendo que dentro del Estado, dentro del Ecuador, sí, dentro del Ministerio de Salud no se le da la importancia que se debe. Es que Montserrat, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Muy buenas noches, Beto, y muchísimas gracias a la Tacunga Informativa y también al programa El Destornillador por esta importante invitación. Les agradezco mucho por esta entrevista y por la oportunidad de hablar de algo tan importante y, como ya lo ha dicho anteriormente Beto, un poco olvidado. Oye, a ver,
Pero algunas veces hemos conversado aquí con algunas colegas tuyas, y claro, yo suelo hacer esta comparación, ¿no? Si nosotros nos resbalamos, nos golpeamos, si alguna parte de nuestro cuerpo, si nos está doliendo, pues vamos y acudimos donde el traumatólogo. Si me torcí el brazo, me rompo la mano, vamos nomás, con toda la tranquilidad, vamos, sin vergüenza, sin nada. ¿Sí? Después me está doliendo el corazón, vamos al cardiólogo. ¿Sí? Si tengo algún malestar internamente, sí, en ustedes las mujeres nos vamos donde el ginecólogo, ¿sí? Los varones nos vamos donde el urólogo, ¿sí? Y así tenemos las distintas especialidades, ¿no? Y vamos con tranquilidad, está sacando pecho y hasta decimos, mi doctor, ¿sí? Yo tuve esto y mi doctor me dijo que así me voy a sanar, y le hacemos caso al doctor, y el doctor nos puede dar lo que sea, vamos, compramos, ¿sí? Y nos tomamos. Pero cuando ya nos empieza a fallar algo en nuestro cuerpo, sí, y cuando ya empezamos a comprender de que el órgano más importante del ser humano es el cerebro, ¿sí? Y cuando ya nos damos cuenta de eso, ya nos da vergüenza irnos donde el psicólogo o donde el psiquiatra, y ahí sí decimos, no, pues cómo voy yo ni que estuviera loco, ¿sí? Todo se soluciona, y por ahí siempre hay el buen amigo, la buena amiga que dice, no, pero supéralo, solo por eso estarás triste, solo por eso te pasará. Yo sabía, sí, que se puede superar esto. Una amiga mía pasó por esto y ahí lo superó. Y ponemos un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo hacemos para aceptar que precisamente, o sea, el cuerpo, nuestro cuerpo, sí, es una máquina tan perfecta, pero que depende del cerebro, sí, que es nuestro órgano más importante, y que a ese cerebro es al que hay que tenerle con una buena salud mental. Leía un estudio que decía que el 70% de las enfermedades son somáticas, es decir, nuestro cuerpo, nuestro cerebro es quien las crea, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para superar eso como sociedad? Bueno, es una pregunta muy interesante porque realmente todavía en nuestra sociedad ecuatoriana nos hace falta bastante de conocer sobre salud mental, y además de romper con ciertos prejuicios que tenemos alrededor de la salud mental. A veces todavía pensamos que el que va al psiquiatra o el que va donde el psicólogo definitivamente es un loco, así en términos coloquiales. Pero, o sea, si hay algunos, ¿no?, que son locos, ¿no?, y locas, o sea, eso ya, sí, pero no, son pocos, sí, o sea. Entonces, no necesariamente las personas que tienen trastornos mentales o enfermedades mentales, no solamente ellas van al psicólogo, sino que todos en algún momento de nuestra vida atravesamos o podemos atravesar vivencias dolorosas, situaciones en donde requerimos el apoyo de otras personas, situaciones en donde necesitamos resolver un conflicto de la cotidianidad, y entre otras cuestiones en donde es adecuado consultar con un psicólogo para recibir apoyo, para ser escuchados y para tener una opinión profesional sobre el tema que deseamos consultar, enfocándonos obviamente en el bienestar, en encontrar el bienestar emocional y el bienestar mental. Entonces hay que trabajar mucho en el tema de la educación, conocer más sobre salud mental para desmitificarla y entender que todos en algún momento, así como necesitamos ir con el médico, con el odontólogo, con el oftalmólogo, en algún momento de nuestra vida necesitaremos ir a consultar con un psicólogo. Oye, Montserrat, tú sales del colegio, ¿sí?, y ¿cómo es que tú, ¿sí?, te decides por esta carrera? ¿Qué te motivó? Bueno, qué interesante esa pregunta. O también te pasó que tenías problemas diciendo yo mismo me voy a solucionar. Yo he oído eso de mucha gente, sí. No, yo mismo voy a solucionar, yo mismo voy a estudiar psicología. Para estudiarse uno claro, mismo. Sí. Además que se cree que es fácil, a veces hay también este mito, se piensa que es facilita. Psicología es facilito, sí, pero no hay tal. Sí, es muy complicado el tema, sí. ¿Qué te motivó? Bueno, lo primero que me motivó a mí fue el entender al comportamiento de los seres humanos, y también obviamente comprender por qué ciertos comportamientos se daban
de esa manera. Siempre tuve esa pregunta de poder comprender a la mente humana, de poder comprender la conducta, de entender por qué los seres humanos nos comportamos de tal o cual forma frente a diferentes situaciones, qué cosas motivan la felicidad, qué cosas motivan el bienestar, y también ahí vienen cuestiones un poco filosóficas, ¿no?, que tienen que ver con el preguntarse acerca de la existencia humana, del preguntarse sobre la felicidad, sobre el bienestar, y todas esas preguntas creo que me motivaron también a estudiar psicología. ¿Y cómo se estudia el cerebro? Sí. Porque claro, o sea, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, ¿sí? Y claro, tú tienes nuestro cerebro donde se acumula un montón de información, ¿no? Se dice que Einstein si solo ocupaba una pastecita de su cerebro, es decir, no llegó a ocupar toda la capacidad cerebral que realmente tiene, y claro, su IQ, al igual de que, como era este científico que estaba en silla de ruedas, que era Hawking, sí, él también tenía una gran capacidad mental, ¿no? Y es increíble cómo en un pedacito de músculo, sí, o sí que es el cerebro, sí puedes acumular tanta información, pero al mismo tiempo acumulas mala información, o puedes acumular mala información, y se te van acumulando todas tus vivencias desde niño, hasta que algún rato puede explotar algún trastorno, porque eso es algo que de ley nos pasa. Todos tuvimos alguna cosa que nos afectó en la niñez, no sé cuál, sí, pero tenemos eso, pero eso no es que se pierde, sino se queda grabado en esto que le llaman el inconsciente. ¿Sí? ¿Cómo se estudia esto? Bueno, al igual que otras ramas, la psicología tiene diferentes corrientes, distintos enfoques. ¿En cuál te enfocaste tú? Yo soy cognitivo-conductual, ese es mi enfoque, y tomo algunos también aspectos del enfoque sistémico, familiar sistémico. Sin embargo, cada enfoque tiene una orientación diferente y de comprender al comportamiento. Tú estudiaste en la católica. Sí. ¿No es cierto? Sí. Pero en la católica tiene una corriente psicoanalista. Sí, así es. Bastante está ahí, ¿no es cierto? ¿Qué tal con el psicoanálisis? Bueno, ¿cuál es mi percepción? A mí me parece que es un enfoque bastante interesante. El padre es el Sigmund Freud. Este enfoque se dedica al estudio del inconsciente y... Por ahí tengo un montón de amigos, son medios inconscientes. Esta debe sí les mandamos. Así es. Pero bueno, desde mi perspectiva, desde mi orientación, considero que los seres humanos podemos cambiar cosas de nuestra vida a través de la forma en la que nosotros pensamos. Si es que cambiamos nuestros pensamientos, podemos influir en nuestras emociones y podemos hacerlo en el aquí y en el ahora. Entonces, el psicoanálisis se enmarca bastante en el pasado, pero desde el enfoque cognitivo-conductual nos enmarcamos en trabajar en el presente, modificando, cambiando, transformando aquellos pensamientos que influyen en la forma en la que nos sentimos. Además, también en otra de las terapias de tercera generación, en cambio, que tienen que ver con las terapias contextuales, se habla también de una aceptación del dolor y una aceptación de la realidad para que podamos superar las situaciones que se nos presentan problemáticas en el día a día. Oye, César, ¿cómo hacer, o más bien dicho, basándonos en este estudio que mencionaba al inicio, estamos en una sociedad sin esperanza, ¿sí? Eso dice el estudio, ¿sí? Y claro, si uno conversa con la gente en la calle, si en la tienda, si me subo a un taxi, converso con los amigos, en realidad creemos que nos va a ir mal, ¿sí? Es decir, no tenemos ninguna esperanza es decir, estamos enfermos como sociedad, de hecho por eso es que hay un montón de problemas, sí que tenemos, o más dicho, esta enfermedad, sí, como sociedad se ve reflejada en el comportamiento que tenemos, ¿sí? Como tal. ¿Cómo podemos ir superando eso? Como sociedad, ¿cómo superar?
Como sociedad y a nivel individual, ¿no? Sí, a nivel individual, digamos, ¿sí? ¿Cómo hacer para superar esta desesperanza en el 2023? Bueno, creo que es una serie de factores que también tienen que ver con el contexto en el que nosotros nos encontramos, que es un contexto post-confinamiento. Y además estamos viviendo también aún la pandemia de COVID-19, pero además de la pandemia de COVID, además de un post-confinamiento, ha habido otros factores como la recesión económica, como el desempleo, también otros factores como la guerra, como las enfermedades en general que nos azotan, nos acechan, los problemas climáticos, todos estos aspectos, digamos, el tema político, la violencia, todos esos aspectos también influyen individualmente. Entonces, yo también tengo la perspectiva de que necesitamos más acciones gubernamentales para que podamos trabajar sobre la salud mental del conglomerado, de todas las personas, pero además también tomando en cuenta que lamentablemente aún el Estado da menos del 1% a la salud mental y aún sigue siendo un problema el acceso a la salud mental en nuestro país porque es todavía limitado en el sentido de que acceder a salud mental tiene un costo, tiene un precio y los sistemas de salud en general suelen estar abarrotados y tampoco dan acceso a salud mental de forma gratuita. Entonces, para poder realmente trabajar en el bienestar de la comunidad y también del individuo, necesitamos también enfocarnos desde un punto de vista macro y hacerlo desde esta mirada de política pública, por un lado. Entonces, los países deben comprometerse en trabajar, en dar mayor presupuesto y en enfocarse realmente en brindar programas y proyectos para la salud mental que también son costosos. Pero ¿qué podemos hacer como individuos? Lo primero es aprender a escuchar nuestro cuerpo, entender que nuestro cuerpo nos habla, nos dice algo. ¿Cómo nos habla nuestro cuerpo? O sea, ¿cuáles pueden ser estas señales que nosotros de manera individual podemos decir, me está pasando algo, necesito ayuda? Exacto. Entonces, ¿cómo habla nuestro cuerpo? Es a través, por ejemplo, de los dolores de cabeza, de las gastritis, también nos habla cuando comienza a caernos del cabello, cuando ya estamos totalmente desanimados, no queremos levantarnos de la cama. Cuando dormimos mucho. Cuando dormimos excesivamente. También nos habla, por ejemplo, cuando nos comienza a palpitar el corazón, tenemos sudoración en las manos. En fin, podemos tener una serie de síntomas que nuestro cuerpo nos está dando alertas. Los síntomas nos comunican algo, entonces nosotros tenemos que aprender a escucharlos y obviamente solicitar ayuda cuando estos en realidad nos están generando malestar y inciden en nuestra calidad de vida. Oye, ¿cómo superamos este tema o este prejuicio de que solo los locos, porque es increíble, ¿no? Todavía sigue existiendo esto, ¿sí? O sea, esta realidad yo la vi hace 20 años atrás y yo la verdad, ¿sí? Pensaba que ya lo habíamos como superado, ¿no? Pero nuevamente se va viendo que, o sea, si bien es cierto, ya es mucho más común, ¿sí? Asistir o yo como padre decir, sí, tengo un problema, sí, con mi hijo, sí, y le llevo a donde el psicólogo, se ha vuelto mucho más común, ¿sí? Pero sigue todavía existiendo el mito de que al psicólogo o al psiquiatra, o sea, al psicólogo solo van los locos, ¿sí? Y al psiquiatra jamás, o sea, eso es peor todavía, ¿sí? O sea, no hay tal, al psiquiatra nunca voy a ir, ¿sí? Porque seguimos manteniendo este mito de que solo los locos van donde el psiquiatra, ¿no? ¿Cómo romper esto en nuestra sociedad? Aquí en la Tacunga, por ejemplo, ¿cómo romper esto y aceptar de que es necesario la ayuda? Sí, es necesario, que claro, todos tenemos conflictos, todos de ley vamos a tener conflictos, todos de ley nos estamos pasando mal o hemos pasado mal en alguna época, todos de alguna u otra manera hemos tenido pérdidas, ¿sí? Y que no las hemos sabido manejar,
sí, pero eso se nos va quedando en nosotros y es necesario, sí, un desahogo. De hecho es donde un psicólogo sí le quita a uno una carga emocional, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, ¿cómo podemos romper con estos prejuicios? Lo primero que tenemos que hacer es educarnos. A través de la educación es, yo pienso, la clave que va a permitir romper muchos prejuicios y principalmente los de salud mental. En segundo lugar, reconocer que somos seres humanos y que como seres humanos sentimos. Podemos pasar, como usted ha dicho, problemas, conflictos, situaciones en las cuales necesitamos el apoyo. No siempre vamos a ser rocas indestructibles que no necesitan el apoyo de otro para poder superar ciertas situaciones. Entonces, reconocernos como seres humanos que tenemos problemas, que necesitamos ser escuchados, necesitamos recibir apoyo. Asimismo, reconocer las alertas de las que hablábamos antes de nuestro cuerpo, reconocer que no es un signo de debilidad ir con el psicólogo, al contrario, es un signo de valentía. Es macho para eso, vas a sufrir esos psicólogos. No, es que en serio, sí, o sea, es un tema de fortaleza, digo yo, sí, porque, claro, cuando uno asiste a terapia, uno se encuentra con uno mismo, pues sí, y eso es lo que no nos gusta, sí, no nos gusta encontrarnos con nosotros y con los problemas. Hay veces que no aceptamos que nosotros somos el problema, sí, entonces es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? A los demás, ¿no? Y claro, el tema es que nosotros somos los que tenemos que cambiar, ¿sí? O sea, el mundo va a seguir tal y cual como es, ¿sí? O sea, el poder tengo yo de cambiarme yo, no de cambiarle al mundo. Así es. Pero eso es duro. Así es. Sí, bueno, lo primero que debemos aprender es a reconocer eso, ¿no? Que, como usted ha dicho, es difícil aceptar que a veces tenemos errores, que podemos mejorar, que el cambio que queremos ver en nuestra vida empieza con nosotros mismos, que no está en el resto cambiar, sino en nosotros como seres humanos, y también reconocer que no es un signo de debilidad asistir al psicólogo, sino que al contrario, a veces es necesario. Claro, sí, esto es muy importante. Permíteme, Montserrat, hay un mensaje, déjame ver, pero no me deja ver la pantalla. Allí, verás, dice Geo Quintanilla, nos dice, estamos en tiempos modernos y es fundamental tener un tiempo de descanso emocional, tener la confianza con un profesional en terapia. Muchos problemas que reflejan la sociedad son muy acertadas sus respuestas, doctora. Pregunto, ¿cómo identificar a una persona en depresión? Bueno, qué importante esa pregunta, ¿no? Lo primero que debemos hacer es darnos cuenta de las cosas que hablan. Las personas que están con depresión dan ciertas alertas, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, tienen pensamientos dicen, por ejemplo, que ya no quieren vivir, están todo el tiempo tristes, están todo el tiempo, como hablábamos antes, con mucho sueño, o en algunos casos con mucha dificultad para dormir, tienen poca energía, además presentan pensamientos, por ejemplo, de hacerse daño, o inclusive han llegado o han intentado matarse. Y empiezan a pensar en eso. Exacto. ¿Sí? Tienen pensamientos de desesperanza, sus emociones, y todo se ve alterado, ¿no? En todas las esferas, comienzan a aislarse de su grupo de amistades, comienzan a aislarse también de su familia, se ve alterado también su rendimiento en el trabajo, en los estudios. ¿Y qué cosas desencadenan estas situaciones? Pues situaciones como la violencia, como el desempleo, entre otras cosas. Entonces, el bullying, el acoso escolar en las instituciones educativas, la violencia sexual, en fin. Oye, Montserrat, hay un dramaturgo, el mejor dramaturgo diría yo que tiene el Ecuador, que suele decir que a lo que hoy le decimos bullying antes era recreo, pues sí. Eso aguantábamos nomás, sí. O sea, no estoy justificando, ¿no? Porque claro, también hay que comprender que estoy hablando
30 años atrás había una sociedad que era muy distinta a la que vivimos hoy, ¿sí? Había una aceptación, ¿sí?, hacia el maltrato físico, por ejemplo, socialmente era aceptado eso, ¿sí? Ahora ya no. Entonces, comprendiendo estas diferencias de que hay que eran sociedades distintas, pero yo me pongo a pensar, esta cuestión de mucho ahora decirle, o esta cuestión de la generación de cristal que se dice, si al guagua no hay como toparle, ¿sí? Al guagua apenas le pasa algo, ya vamos, llevémosle donde el psicólogo, ¿sí? Por eso ahora los memes no son muy comunes, ¿no? Antes el psicólogo era un cabresto, un chancletazo y ya, y era el mejor psicólogo, ¿no? Y hay toda una generación que defiende y dice, no sabes qué, a mí no me pasó nada, me pegaban en el colegio, me maltrataban, yo estoy bien, eso me sirvió para superarme y todo eso. No es como que hemos llegado también ya a una sociedad en la que, ¿cómo diría? Una sociedad en la que ¿cuál sería la palabra? Es como esta sociedad de ven y no me toques, ¿no? Sí, es decir, yo soy solito un ser y si quiero aislarme, pues me aíslo, si no quiero estudiar, pues no quiero estudiar, sí, es decir, una sociedad como que ya no vamos aceptando las reglas, sí, que tenemos en nuestro hogar como sociedad, y eso nos ha llevado a esto que le hemos denominado una sociedad de cristal. Esto del bullying, sí, te digo, o sea, nosotros en mi época, yo tengo 45 años, no es que en mi colegio o en mi escuela no había bullying, sí, yo pensando, claro, nosotros nos burlábamos, sí, del gordito, del flaquito, del que venía sin un diente, del que se caía, sí, o sea, de hecho, hoy en día, si nosotros estamos caminando por la calle, si entre los amigos y alguien se cae, o sea, no es la primera cuestión, vamos a ayudar, nos cagamos de la risa, sí, y quizás el que se cayó también, sí, se empieza a reír. Pero no es como que vamos haciendo unas generaciones mucho más vulnerables a todo esto, a no aceptar de que la vida no es todo felicidad, de que en la vida también, que la vida se compone de tristezas, de golpes, porque eso es la vida. Bien, es una pregunta bastante interesante en realidad. Bueno, mi criterio es que realmente, como usted dijo, en el pasado era otra sociedad, otros valores, otros preceptos, y la violencia ha estado normalizada. Exacto, esa era la palabra, estaba normalizada. Exacto. Entonces, la violencia ha estado normalizada no solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito educativo, en el ámbito institucional, y se veía como normal y aceptable que cometan este tipo de comportamientos entre compañeros, entre compañeras, por ejemplo, entre hombres y mujeres, y también tiene que ver con las concepciones que teníamos, ¿no?, sobre lo que significa ser hombre, sobre lo que significa ser mujer, porque, por ejemplo, supongo, según lo que he escuchado de personas mayores a mí, es que entre hombres para solucionar los conflictos se golpeaban, se maltrataban y luego ya se daban las manos y eran nuevamente amigos. Deberíamos hacer spam, claro. Exacto. Sí, sí. Pero es una forma de concebir y de normalizar la violencia como una vía natural para resolver los conflictos. Y en realidad la violencia solamente genera más violencia. Lo que pasa es que los problemas de salud mental y lo que ocasionaban y las consecuencias que ocasionaban este tipo de comportamientos violentos en los distintos espacios siempre han sido guardadas con celo, con miedo, con vergüenza, y es de algo de lo que en el pasado, si hoy en día es difícil hablar, en el pasado era mucho más complicado decir, bueno, esto me afectó, esto me hicieron, esto me dolió, y luego se acarrean las consecuencias en salud mental, ¿no?, a largo plazo. Claro. Cosas que han estado en el silencio. Entonces, lo importante no es creer que se trata de una sociedad de cristal, sino que el tema es darnos cuenta que necesitamos generar o tener valores mucho más fortalecidos en torno al respeto, en torno a la solidaridad, en torno a la cooperación, y eso creo que hace falta también trabajar dentro de las instituciones educativas y dentro de la propia familia. Entonces, para poder atacar este mal,
que es el bullying y la violencia, necesitamos trabajar en valores y también en conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras responsabilidades como seres humanos y como ciudadanos. Trabajando a través del respeto entendemos que no podemos cometer violencias ni que estas pueden ser aceptadas, y conociendo los derechos sabemos que no podemos cometerlas y tampoco que nos las cometan. Oye, ahora, yo digo, sí, este tema de la salud mental también no se nos agrava en las actuales épocas cuando a todo intentamos etiquetarle, sí, es decir, yo no sé hasta qué punto, sí, pero me sigue rondando en el cerebro, sí, esto de las nuevas masculinidades, ¿no? Sí. Antes teníamos una comunidad LGTBI, ¿sí? Ahora tenemos ya hasta la X, sí. O sea, y dicen, no, es que yo soy homosexual, pero hago la parte de física de varón, pero el varón medio violento. O sea, es un montón, he oído, sí, últimamente, sí. Es decir, a todo le vamos etiquetando, sí, a todo, sí. Entonces ya no hay solo un género, sí, ya hay un montón de géneros, sí. Por ejemplo, recién veía, sí, en las redes sociales, hay un caballero que decía que fue al registro civil y cambió su género. Sí, solo dijo, sí, yo creo que soy de género femenino. Claro, él justificaba esto diciendo, entiendo que tiene un problema por la custodia de sus hijos. Sí, entonces él decía, si la ley dice, sí, que la potestad, sí, en caso de un divorcio, tiene una preferencia hacia las madres por ser del género femenino, sí, él en su cédula ponía eso, y esa era la razón para que él haya cambiado en su cédula este criterio. Eso no nos hace mal, el hecho de irnos etiquetando en cada una de las cosas, sí, es decir, voy a exagerar, ¿no? Sí, pues sí, o sea, yo soy mestizo, pero soy mestizo más clarito. Entonces después viene otro y dice, no, yo soy mestizo más negrito, y por ahí dice otro y dice, no, es que yo soy mestizo pero canelita. ¿Sí? Esto no nos hace mal como sociedad, y esto no es algo que nos afecta finalmente como en la salud mental. Bien, igual es una pregunta muy interesante, para ser sincera. Bueno, desde mi perspectiva, desde mi opinión personal, el tema del género, sí, el tema del LGBTIQ+, y todas la diversidad sexual en general debe ser respetada. Entonces, desde mi punto de vista, cada persona tiene el derecho a decidir cómo desea ser nombrada, y también con respecto a su identidad sexual, a expresarla, ¿sí? Más bien nosotros somos quienes debemos de alguna forma comprender y respetar esos criterios y esos puntos de vista. Creo que al contrario, no genera mayor problema en la psiquis, desde mi punto de vista, el hecho de que una persona se identifique, qué sé yo, como lesbiana o como pansexual o como queer. Un montón de... Yo algún rato trabajé con chicos en alguna cosa y me ponía a conversar, y había una pareja de chicas, sí, que eran lesbianas, sí, pero una chica, un día que me puse a conversar, ella me decía, soy un tomboy, me acuerdo clarito, sí. Sí, ¿qué es eso? Sí, y me explicó, sí, qué es lo que era un tomboy, sí, dentro del tema del lesbianismo, ¿no? Entonces, claro, esta chica en este caso hacía la función de varón, que ahí es yo, cuando me empiezo nuevamente a hacer ruido en mi cabeza y digo, o sea, ¿cómo es esto? Sí, o sea, soy lesbiana, me acepto como eso, pero hasta que tengo que hacer la función de varón, porque de hecho esta chica, sí, tenía el pelo corto, sí, tenía el pelo corto, tenía su apariencia como de varón, se vestía como con jeans, así. En cambio, su pareja tenía muchos más rasgos femeninos, en el sentido de tener el pelo largo, o sea, de utilizar los aretes, de utilizar falda, sí, pero eran pareja. Sí. Entonces yo ahí decía, a ver, ¿qué pasa? O sea, por eso digo a veces, esta serie de etiquetas, sí, hacen, digo yo, sí, podría causar el tema de que yo no me encasille, pues, sí. O sea, yo digo, sí, o sea, soy
soy homosexual, sí, pero no encasillo en este grupo de homosexuales, sí, y tampoco en este otro, sí, o sea, yo creo que soy más de este otro. Eso no nos crea un conflicto, porque si ya de por sí en nuestra sociedad, que todavía somos una sociedad muy conservadora, hablando del ecuatoriano y hablando de la tacungueña, somos todavía muy conservadores, muy curuchupas, peor, sí, es el tema de yo aceptarme, el que me acepte el resto. Y sobre eso tengo ese otro problema de ver dónde mismo, en qué grupo mismo quepo, sí, en cuál soy el que, en cuál soy el que me voy a sentir bien, porque recién veía una reflexión, ¿no?, que decía, no, finalmente, si es que eres varón, si es que eres mujer, hablando de la parte biológica, vas a llegar donde el ginecólogo, o vas a llegar donde el urólogo, y punto, sí, y se acabó. Es decir, hay solo estas dos, en el tema de sexo hay varón y hay mujer, Bien. Y nada más. Así es. Bueno, en este punto lo importante es entender, ¿no?, que realmente no, bueno, desde mi perspectiva, no genera digamos, una alteración a nivel psicológico, y es importante también conocer que las diversidades sexuales no es que están enfermas mentalmente, no es que tienen una enfermedad mental, inclusive ya la APA desde los años 70 reconoció que la homosexualidad no es un trastorno y salió totalmente del DCM, que es el manual de enfermedades mentales y salud mental. Entonces, realmente el que las personas se reconozcan en alguna identidad sexogenérica no genera una patología, un trastorno, no es una enfermedad. Lo que tiene, más bien, lo que genera estrés y ciertos problemas o alteraciones en cuanto a la salud mental es la no aceptación de la sociedad frente a las diversidades, pero además también es el tema de que las personas no puedan salir y no puedan expresarse y mostrar cómo son ellos. Sí, claro. Eso es lo que genera realmente los problemas y las alteraciones a nivel emocional, a nivel de salud mental. Entonces, como sociedad, yo sí considero que debemos ser mucho más empáticos, entender, comprender y respetar e incluir, porque otro tema es que también son excluidos, marginados, y obviamente deben ser también incluidos dentro de lo social. Claro, yo también comparto el hecho de que tenemos que respetar. Yo estoy en contra de aquello que algunos dicen, hay que tolerar. No, el tema es respetar. Exacto. Sí, no tolerar, el tema es que hay que respetar. Oye, pero, a ver, yo me hago esta... Es como en el tema de los que no comen carne, ¿ya? Sí. Van al supermercado a comprar carne de soya. Eso no es como un autoengaño. O sea, yo me pongo a pensar, si eres vegetariano, pues no comas nada que se parezca a la carne. No es como autoengañarnos, incluso por ese lado. Porque claro, ahora yo voy al supermercado y veo salchichas veganas, carne vegana. Sí. O sea, si soy vegetariano, pues no como nomás. Y ya. Porque tengo, a mí me parece, repito, sí, a mí me parece como que es un autoengaño. Sí. O sea, finalmente yo quiero comer carne. Sí, pero tengo alguna creencia de que no hay que matarle al animalito, entonces me conformo con carne de soya. Y me tienen que poner carne de soya. Bueno, es como un autoengaño. Bueno, cada persona tiene una motivación diferente, ¿no?, que les lleva a tomar decisiones sobre su vida. Al respecto de lo que me habla ahorita sobre el veganismo, más que el tema de salud y el tema aparte del tema de la salud, creo yo que tiene que ver con una serie de convicciones personales al respecto del cuidado del medio ambiente, pero realmente creo que no habría que preguntarle necesariamente a un vegano, pero desde mi punto de vista es respetable cada convicción en tanto no hagan daño a las otras personas y tampoco nos haga daño a nosotros mismos.
Oye, Montserrat, perdón, para ir terminando, ¿qué tanto mal nos ha hecho a nosotros como sociedad? Si es que nos ha hecho algún mal, voy a preguntar. Si el tema de tener ahora estos famosos coach, ¿sí? Que te dicen, no, sabes que todo es superable, ven, asiste a mis conferencias, estate conmigo y todo es superable, ¿no? O sea, y digo yo, ¿sí? Empiezan a tomar el rol de psicólogos, ¿sí? Y claro, o sea, a mí me puede inyectar, insisto, digo yo, me puede inyectar una gran dosis de optimismo, ¿sí? Pero resulta que psicológicamente mi cerebro no está, ¿sí?, segregando, ¿sí?, serotonina, endorfinas, todo lo que me hace a mí estar tranquilo, no me está segregando, por lo tanto tengo un problema, ¿sí? ¿Qué tanto nos ha hecho mal a nosotros como sociedad eso? ¿O no nos ha hecho mal? ¿O nos está haciendo bien? El hecho de yo, en vez de ir y acudir donde un psicólogo que tiene una formación y que se preparó, ¿sí?, para atender trastornos mentales, en un coach, ¿sí?, que es, no sé, me voy a inventar, si es un ingeniero electromecánico, ¿sí?, o ingeniera electromecánica, pero que se fue y siguió un curso de unos 6 meses y ya regresa con el certificado y dice, yo soy coach, y ya, si te empieza a atender, ¿sí? ¿Nos ha hecho mal eso como sociedad o no? Bueno, al respecto del coaching, creo que está como muy distorsionado últimamente el tema del coaching. Creo que es algo que tiene que ver también con la ética de cada profesional. Yo pienso que para atender en el ámbito de la salud mental, para atender trastornos mentales, para atender y prevenir enfermedades de salud mental, hacer orientación vocacional, orientación familiar, asesoría, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema de la psicoterapia, no puede ser solucionado en 1 o 2 sesiones de coaching. Y la situación es que el coaching es esta rama que se enfoca más al desarrollo personal, pero tenía principalmente o nació desde el ámbito empresarial. Claro. Entonces, de alguna manera hoy está desenfocado, es mi perspectiva, es lo que yo veo, está desenfocado porque esto es algo que se utilizaba en el ámbito empresarial y que luego de alguna manera se ha desenfocado y ahora se ha distorsionado y se utiliza para atender inclusive situaciones de salud mental o trastornos mentales. Hace poco también veía en las redes sociales, por ejemplo, que hablaba un coach sobre energías femeninas, sobre energías masculinas y una serie de cosas que totalmente distorsionan lo que tiene que ver con la psicología, y pues la verdad es que pienso que el coaching es útil, pero en el ámbito en el que se desarrolla realmente. Sí, es un tema empresarial, exacto, un tema de crear un mejor clima laboral ahí en la empresa. Exacto. Yo me acuerdo de eso hace 20 años que recibí algunos cursos de capacitación, era eso. Sí, pero ya más allá de eso, yo ya le veo un problema, ya, sí. Porque claro, o sea, yo puedo estar en mi trabajo, sí, y puedo estar muy alegre, sí, todo, y en el trabajo mostrarme muy alegre, pero llego a la casa y soy un violento con mi familia. Sí, y eso el tema del coach no me va a solucionar. Exacto. Para nada. Montserrat, para terminar, te quería hacer una pregunta que te decía. Tú eres coordinador en Cotopaxi del Observatorio Ciudadano a la aplicación, implementación efectiva de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres desde enero, sí, hasta la actualidad. Este colectivo ciudadano, este observatorio, sí, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo del observatorio es el vigilar la implementación de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres e impulsar su aplicación. Duro el trabajo. Bastante complejo. Bastante complejo, peor aquí. Sí, es un trabajo complejo en el que pues velamos por la implementación de la ley y vigilamos su aplicación en las instituciones que pertenecen al Sistema Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y en el 2022, ¿y cómo terminamos el año de acuerdo al observatorio? ¿Con buena o con mala calificación?
Bueno, para ser sincera, realmente el 2022 ha sido un año complejo para la violencia contra las mujeres y las estadísticas lo demuestran. Y aumentó un montón. Sí, el tema de las muertes, por ejemplo, por casos de feminicidio aumentaron. Pero es que ahora estamos en 27, cada 27 horas se fallece una mujer. ¿Sí? Lamentablemente. Por estos temas, sí, estamos mal. Sí. Así es. Según datos del Consejo de la Judicatura, lamentablemente el 2022 ha sido el año en donde se han registrado el mayor número de femicidios y muertes, asesinatos en contra de mujeres. Entonces creo que el Estado sí nos queda debiendo bastante, hay que ser enfáticas en eso. Sí. Y además de que hace falta, bueno, el observatorio trabaja articuladamente con las instituciones, ¿no?, del sistema para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué instituciones nomás conforman el sistema? Judicatura, policía. Exacto. Yeah. El Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, el MIES, el Ministerio de Educación, también está el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, el EQ 911, la Policía Nacional, y entre otras instituciones, ¿no? En total son 16 que están en el artículo 22 para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Con todas estas instituciones articulamos trabajo, acciones. Este año, el año 2022. ¿Qué acciones se hicieron? Exacto. El año 2022 se implementó en Cotopaxi la Mesa Provincial para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Ahí estuvieron las 22 instituciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Lo impulsamos del observatorio y también se dio a través de la gobernación Esto fue a esta finales convocatoria. del año, ¿no? Esto como sí. en noviembre, algo así fue. No, lo que sucedió, disculpe, solamente le apago, una disculpa. Lo que sucedió en realidad fue desde abril que salió la mesa, ¿sí? De Cotopaxi, que fue una de las primeras. Después, igualmente, digamos que fuimos pioneros aquí en Cotopaxi. Después esta iniciativa se replicó más o menos por noviembre o un poco antes a nivel nacional, en donde a través de las gobernaciones y la Secretaría de Derechos Humanos se implementaron estas mesas provinciales. Entonces en Cotopaxi empezamos con esta iniciativa y digamos que se replicó en los otros lugares. Sin embargo, todavía falta mucho, ¿sí? Es más, aprovecho el espacio para recordar, ¿sí? Recordar también la urgencia que tenemos de que las acciones que se han promovido en la mesa para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, los compromisos se cumplan, pero además que la mesa no se abandone, porque lamentablemente en diciembre no hubo tampoco reunión, o si hubo reunión no hemos sido convocados, y en enero tampoco tengo conocimiento. Entonces es importante que, por eso digo, exista realmente esta voluntad política de llevar a cabo y de dar continuidad a los compromisos. Claro, es que, a ver, yo digo, es complicado en esta sociedad hablar sobre el tema de la erradicación de la violencia de las mujeres cuando los que hablamos somos los hombres, ¿sí? Porque claro, ¿quiénes son los que están en las principales instituciones, por ejemplo, las que tú me dices? ¿Sí? La policía, yo conversaba aquí con una activista femenina, ¿sí? y ella me decía, nosotros en quien menos confiamos es en la policía, precisamente, ¿sí? Y claro, esto se agravó mucho más con el lamentable caso de la abogada Bernal, ¿no? Que fue asesinada, ¿sí? en la Escuela Superior de Policía, y yo me hago esta reflexión, ¿no? Si la gente, los cadetes, los futuros oficiales, ¿sí? Escucharon todos los gritos que se dio, porque eso dice una investigación que se hizo desde la Asamblea,
me contaba esto la asambleísta de Cotopaxi, Anita Herrera, que son unas paredes totalmente, o sea, muy delgadas, por lo tanto los gritos se oyen nomás. Pero esta gente que nos va a salir a defender a futuro, son los futuros oficiales, no hicieron nada. ¿Quién nos va a cuidar? Cuando uno ve a diario lo que va pasando, cuando uno el año anterior veíamos policías que asesinaban, sí, a sus mujeres, se suicidaban ellos, sí, escenas súper duras. Sí. Es un tema de, o sea, cuando tienes un presidente que dice que la solución es derrocar un edificio y que hay que hacer un edificio con identidad de género, que hasta ahora nadie entiende qué mismo es eso. ¿Sí? Se crea ya un ministerio de la mujer, ¿sí? Pero como tú acabas de decir, no hay ninguna acción. ¿Sí? Yo mismo recibo aquí en un chat de periodistas algunas acciones desde los derechos humanos, ¿sí? Pero solo saben que estamos aquí tomándonos la fotito. Un poco así es las noticias que me mandan, ¿sí? Pero acciones ya efectivas, ¿sí? Y acciones en las que se necesita presupuesto, porque esto se necesita presupuesto, ¿sí? No se hace. Entonces ahí, ¿qué hacemos como sociedad? Bueno, respondiendo a la pregunta, lo primero es decir que sí se han hecho actos, sí hay acciones, sí hay programas, sí hay situaciones. Lo que yo menciono es que de los compromisos alcanzados en la mesa se den continuidad, seguimiento y cumplimiento. Es que por eso, o sea, claro, hay compromisos en varias mesas, sí que se dan, pero finalmente no termina viendo el seguimiento, no termina viendo el presupuesto, no termina viendo la coordinación. Claro, ¿sí? O sea, pero sí, no quiero desmerecer el trabajo de nadie, porque yo he visto que sí hay acciones, tal vez se necesita dar o mejorar, ¿no?, el tema, pero no necesariamente significa que no han hecho nada, porque sí, seguimos siendo una sociedad tan violenta nosotros como Cotopaxi, por ejemplo. Y yo voy viendo en mucho mayor aumento el tema. Exacto. Sí, o sea, es porque no estamos haciendo nada. Yo no veo el Ministerio de Educación que esté haciendo mayor cosa, y lo digo con todo respeto. ¿Sí? Días atrás se vio un suceso en la que, bueno, había chicos que estaban peleando, intervino el señor gobernador, sí, y yo asumo que la respuesta sí fue hacer una marcha con los estudiantes, sí, salir con los globitos y decir no a la violencia, pero esa marcha no me soluciona a mí nada, sí, o sea, no me soluciona a mí nada. Lo que pasa es que, bueno, algunos de los nudos críticos que yo he conversado también con otros compañeros en el observatorio, es que el tema es que los proyectos, los programas y todo eso deben ser evaluados en términos de eficacia. Claro. Entonces, debemos comenzar a preguntarnos no solamente cuántas personas hemos atendido este año, qué sé yo, en términos de violencia, no, he atendido a 200,000 personas en tal dependencia que acoge a víctimas de violencia. Por ejemplo, no preguntarnos cuántas han sido atendidas, lo que tenemos que comenzar a preguntarnos es cuántas de estas mujeres efectivamente ya no viven violencia y cuántas de estas mujeres que fueron atendidas ya no reincidieron nuevamente en volver a ser atendidas, porque la idea es que por ejemplo, no tengan que volver a denunciar, sino que sea efectivo, que ellas ya no vivan violencia en lo real, en lo efectivo, en lo inmediato. Entonces, eso es algo que requiere también, ¿no? Mayores estudios de eficacia, de seguimiento. Otra cosa es que también todavía es difícil, ¿no? No tenemos todavía, ya se está trabajándose por el Consejo de la Judicatura, que ya está trabajando en el tema del registro único de violencias, el Consejo de la Judicatura, pero todavía hay disparidad en los datos. Entonces, también con el tema del acceso a la información, que esto es algo muy importante para generar proyectos, programas, toda esta información debería estar unificada. Otra parte que yo considero, sí, en lo que se debe mejorar también,
es en el tema de los protocolos, más que en los protocolos, en las rutas de atención. ¿Sí? El protocolo es algo interno, pero la ruta de atención, por ejemplo, no son protocolos y rutas estandarizadas. Entonces, ahí también vamos a ver un nudo crítico, ¿no?, de la revictimización. Tal vez tiene que ver con el hecho de que los protocolos y rutas de violencia no están estandarizadas, entonces, y además que cada institución maneja su propia ruta. Eso también es una problemática que debería ser solucionada. Entonces, debemos comenzar a trabajar desde ahí. Voy a ponerte la mano en el corazón ya. Sí quieres justificar. ¿Crees que hay la voluntad política de las instituciones de erradicar la violencia? O sea, pero así sinceramente. Porque yo, basado en los hechos, sí, objetivamente, basado en estos índices que nos da el Consejo de la Judicatura, o sea, yo no veo que exista, o sea, la voluntad política, porque esto también depende de voluntad política, ¿no?, de todas estas instituciones que tú nos mencionas que conforman esta mesa de trabajo. Yo no veo que haya. Sí, o sea, yo no veo que estés trabajando en el tema de educación, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, este tema. Sí, yo no veo eso. Sí, si me equivoco, pues espero. No sé, no veo el tema de la policía, por ejemplo, que haya una actitud de. Sí. No veo el tema de la judicatura. Sí, no veo el tema de la fiscalía. Sí, porque ya comprobado en los hechos está que, claro, cuando hay un caso de violencia hacia las mujeres, sí, o sea, hay un fiscal de Manabí, por ejemplo, que está acusado de que le mató a su, o en una relación había la presunción de que le mató a su novia. Él dice que se suicidó, sí, le sacaron de la fiscalía, sí, estuvo unos 3 meses y sé que ahora sigue nuevamente el fiscal y el caso no se resuelve. Sí, o sea, hay un gobierno que no pone presupuesto, ¿sí? Y eso implica que si desde el gobierno no pone presupuesto, ni el Ministerio de Trabajo, ni el MIES, ni ninguna de las instancias del gobierno le va a poner todo el empeño a esto. Entonces, objetivamente, sí, yo no veo una voluntad política para solucionar esto. Bueno, en realidad puedo hablarlo desde Cotopaxi, ¿no? Claro. Hemos tenido el espacio, sí, no puedo negarlo, a partir del gobernador de aquí de Cotopaxi, sí, personalmente. Hay apertura de parte del gobernador. Sí, el gobernador de Cotopaxi tiene la apertura, él también ha impulsado la creación de esta mesa y claro que existen cosas que deben mejorar en torno al seguimiento y a otras cosas, pero desde Cotopaxi yo veo en la figura del gobernador que ha habido esa voluntad y esa apertura mental para llevar a cabo acciones en torno a la erradicación de la violencia y en la articulación de las instituciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Lo que puedo ver a nivel nacional es las estadísticas nos revelan y son datos alarmantes, o sea, sí falta. Pero ya me desvió un poco el tema, ya me están reclamando esto, no sé. Es que es interesante, sí, este tema. Oye, hay algo que yo creo que debemos enfrentar como sociedad, sí, que es, por ejemplo, el tema del mundo indígena. Nosotros somos una provincia con bastantes indígenas, sí, pero el mundo indígena es extremadamente machista y ahí se produce bastante violencia, pero eso nunca lo topamos, ¿sí? No lo topamos como sociedad, sí. No hay, yo no he visto un trabajo en este sentido, por ejemplo, con los compañeros indígenas para erradicar eso. No hay. Y eso son parte importante de nuestra sociedad, como Cotopaxi, refiriéndome, sí. ¿Han tratado ustedes este tema, por ejemplo, en la mesa? Esa excesiva violencia que hay hacia las mujeres en el mundo indígena, tomando en cuenta que nosotros, no sé, el último censo o lo más apegado a la realidad es que son el 22% de nuestra población. Bueno, sí, es algo de lo que se ha hablado porque obviamente la mesa tiene que ser un espacio inclusivo en donde las nacionalidades de pueblos indígenas estén representados también, sí. También hemos recibido, digamos, un llamado de atención de que han faltado también, ¿no?, que estén representantes
y eso es algo en lo que se seguirá mejorando, obviamente, porque la violencia no es solamente un problema del pueblo indígena. Es más, si revisamos el INEC, las estadísticas, es en la zona urbana en donde hay mayor violencia que en la indígena, y son estadísticas del año 2019. Pero en cuanto a la relación de población, o sea, yo no estoy diciendo que en el mundo urbano no exista violencia, también existe. Yo lo que digo es que como sociedad todavía no nos gusta topar, ¿sí? Y a los indígenas, al MIC, no le gusta topar este tema. Bueno. Sí, o sea, con ellos no hay tal. Sí, hay muchos que justifican esto desde el tema cultural. Y yo siempre me voy a basar, yo estaba en una reunión con unos compañeros indígenas y había alguien, sí, desde su sector que dijo, compañeros, me acuerdo clarito esas palabras que decía, compañeros, dejemos de romantizar el tema del mundo indígena. En el mundo indígena hay mucho machismo. ¿Sí? O sea, a eso me refiero, en que todavía no topamos, sí, realmente el tema, sí, desde lo indígena. Topamos el tema urbano, sí, por supuesto, hay muchísima violencia, sí, en la parte urbana, eso es innegable, sí, pero en el mundo indígena también hay, y eso es como que mejor no topemos, no digamos y mantengámonos nomás aquí. Bueno, es interesante este tema, ¿no? Porque tampoco quiero llevar a la estigmatización de que el pueblo indígena es un pueblo machista, misógino y maltratador. Si es machista, o sea, no me digas que no es. Porque si es machista. Así como toda nuestra sociedad patriarcal. Correcto, es que es de toda nuestra sociedad. Entonces, sí, es machista, no, y ellos no están excluidos de esta realidad. Así es, así como todos, y los mestizos también. Supuesto, somos recontra machistas. Entonces el tema es que no es un problema específico del pueblo indígena, es un problema de la cultura ecuatoriana en el que debemos trabajar. De la sociedad ecuatoriana como tal. Algo que quería mencionar es que hay tradiciones, cosas, costumbres de todo el Ecuador, ¿sí?, que son machistas y que, como digo, no solamente son específicas del pueblo indígena, sino que necesitan de una deconstrucción de todo el ecuatoriano como cultura en general. Sí, creo que hay que trabajar muchísimo en eso, en toda la sociedad, en toda la diversidad cultural que tenemos ahí. Mucho machismo, o sea, es que la sociedad ecuatoriana es machista. Sí, cuando me refiero a sociedad ecuatoriana, incluye a todas las etnias, sí, a toda esta multiculturalidad que nosotros tenemos. Somos tremendamente machistas. Gracias, Montserrat. Permíteme solo leer estos últimos comentarios de Geo Quintanilla. Con tanta diversidad en cuestiones de respeto a los seres humanos, se enmarca la sociedad en cómo conducirse y vestirse, especialmente en la juventud. Admirados y criticados a jóvenes varones que utilizan aretes que es otorgado solo a las mujeres. El Estado nos queda debiendo en cuanto a defender la ley. Sería bueno, señor periodista, otro tiempo de entrevista para este tema puntual del observatorio. ¿Es parte del observatorio, Geo Quintanilla? Sí, Yoconda es del observatorio. Un saludo, aprovecho para saludarle. Qué bueno, sí. A mí me parece espectacular. Yo la verdad no sabía que existía, sí, más que antes de ayer, sí, que veía, y claro, con gusto si discutamos. Creo que esta sociedad, a nuestra sociedad como la Tacunga, como Cotopaxi, nos hace falta discutir estos temas. Sociedad violenta porque tenemos un sistema patriarcal y sociedad machista que está naturalizado con discriminación, estigmatizar, menospreciar a las mujeres en diferentes espacios y actividades que se desarrollan las mujeres. Sería voluntad política de las personas que dirigen las instituciones. Para el machismo patriarcal naturalizado no hay color, ideología, raza y etnia. Lucía Rodríguez Aguinda, hay que trabajar en educación y con corresponsabilidad del Estado y de la sociedad. Así es, esto tiene que ser un trabajo de todos en la sociedad. Montserrat, gracias. Gracias por haber estado aquí. Existe el compromiso de que vuelvas, sí, que regresen, sí. Todas las personas están en el observatorio. Creo que es importante que nosotros como sociedad, insisto, podamos discutir. Yo ya lo que digo es que en este tema de la violencia, a nosotros los varones es a quien hay que reeducarnos, ¿sí? Porque nosotros finalmente somos los violentos. Creo que ahí hay un trabajo que debemos comprometernos todos como sociedad a hacer eso. Sí, así es que gracias, éxitos y comprometida para que vuelva a estar aquí.
Muchísimas gracias a usted, Beto, y también a todo el equipo de la Tacunga Informativa y al programa El Destornillador. Solamente quiero dejarles con esta frase al final, y es que el tema de la salud mental y el tema de la erradicación de la violencia es una corresponsabilidad de todos y de todas. Así es. Gracias, éxitos. Sí, y con toda la audiencia del Destornillador nos volvemos a ver el día de mañana, sí, nuevamente a partir de las 18 horas con 10 minutos. Como siempre les digo a todos, un abrazo y cuídense. Vecina, vea, le cuento que me inscribí en los talleres artesanales del municipio. Ahí me van a dar mi título en corte y confección en un año. En serio, vecina. ¿Y qué días va al centro de formación? Voy de lunes a viernes. Ahí los profesores y compañeros son muy amables y pacientes para que podamos aprender y luego tener nuestro propio negocio. En solo un año, vecina, ya tendrá su título. ¡Qué emoción! Le voy a decir a mi ñaña que tiene 16 años y que le gusta aprender para que vaya al centro de formación artesanal. Sí, vecina. Para aprender también hay talleres municipales en Tanicuchí, Pastocalle, Mulaló y Huaytacama. ¡Qué bueno, Besi! Gracias al municipio por esta oportunidad para crecer, porque todo es gratis. Autorización número 3441. CNE, elecciones 2023. Mi bella querida provincia de Cotopaxi y a sus cantones, y de manera particular a la Tacunga, quiero agradecer profundamente por ese respaldo para mi gestión pública. Personas que han querido afectar mi honra, mi trabajo, a través de mentiras, engaños, falsedades. Yo no guardo el rencor, pero el reto del 2023 es que tenemos que todos juntar el esfuerzo para tener trabajo, salud, educación, alimentación, agua y seguridad. Ese es mi compromiso para trabajar juntos por la Tacunga y por Cotopaxi. Que los deseos de esta Navidad y el Año Nuevo que se cumpla en los 365 días del próximo año. Jorge Guamán Coronel. Hey, tú, sí tú, escúchame. Para ti, tú que no terminaste el colegio. ¿Por qué te enamoraste de alguien? ¿O porque te casaste? ¿O tuviste que trabajar para sobrevivir? ¿O a lo mejor pensaste que el título no te iba a servir para nada? Pues sí, sí te sirve. Tranquilo, aún puedes empezar de nuevo y no importa que seas un adulto. El pasado ya no importa, importa el presente y tu futuro. Contamos con programa de bachillerato virtual a nivel nacional y con docentes altamente capacitados quienes te acompañarán en el proceso de estudios. En la Unidad Educativa PCI República de Argentina esperamos por ti. Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más. Porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia. Te ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aicinche. Almacén y depósito de medias Don Pato. Tradición y servicio. Para esta temporada, la más extensa línea de ropa interior para toda la familia en las mejores marcas. Regalos para toda ocasión. Ropa e implementos para bebé. Sábanas, edredones, ajuares para la consagración del bautismo. Ropa materna para las futuras mamitas y un mundo de medias a su elección. En Almacenes Don Pato nos preparamos para el retorno a clases con las mejores prendas interiores, mochilas y una gran variedad de fina mercadería al alcance de todos. Almacén y depósito de medias Don Pato, locales 1 y 2 en la calle Juan Abel Echeverría y Belisario Quevedo. La Casa del Bebé, Belisario Quevedo y Juan Abel Echeverría. Almacén y depósito de medias Don Pato, tradición y buen servicio.
De oportunidad. Se vende un terreno de 445 metros cuadrados. Esto está incluido con una casa completa de un piso que ocupa 109.80 metros cuadrados de construcción, más 2 mini departamentos individuales de 62 metros cuadrados cada uno. También esto dispone de un cerramiento. Cuentan con todos los servicios básicos, alcantarillado y está situado en una zona segura. Esto está ubicado en el sector de Gualundún, a unas 4 cuadras del Parque Vicente León, a tan solo 5 minutos del centro de La Tacunga. Para más información, comunícate al 0983 141 245 o al 099 2586 465. Pregunta sin compromiso. Vecina, ¿cómo está? ¿Ya tiene todo listo para la fiesta del barrio? No, vecina, todavía me falta el plan de contingencia que hay que presentar al municipio con 15 días de anticipación. Tenemos que armar una carpeta que tenga la copia de la cédula, permiso de uso de suelo, permiso de cuerpo de bomberos y otros requisitos que ahí mismo le indica. Para hacer esos papeles nos guían en el municipio, en la unidad de gestión de riesgos. Vamos, vecina, hacer rapidito los papeles para nuestra gran fiesta. Autorización número 3439. CNE, elecciones 2023. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Atención especializada en pacientes con problemas respiratorios, hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes, dolor de precordiales, dolor abdominal, gastroenteritis, heridas, fracturas, apendicitis, problemas de vesícula, pediatría, adultos mayores, colocación de sueros y curaciones de heridas. Atención oportuna las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos ubicados en la calle Gustavo Iturralde, 167 y Calixto Pino. O puedes comunicarte al 09 95 36 16 06 o al 09 87 85 00 49. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres.
Hola, soy Jaime Zambrano, ciudadano, esposo y padre de familia. Convencido de la participación ciudadana, les invito a que trabajemos juntos por una provincia sin corrupción. Necesitamos que la prefectura trabaje para todos, no solo para unos pocos. Las entidades públicas deben ofrecer servicios transparentes, eficientes, de calidad y oportunos. Tenemos ideas innovadoras y la experiencia con la que juntos vamos a trazar el rumbo de la provincia que nos merecemos. Es nuestro momento.